Hola familia en Cristo, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren en bendición. Vamos a continuar nuestra serie en Apocalipsis. Hemos demorado un poco, lo siento mucho, pero bueno, ya estamos para continuar. Y hoy nos toca la iglesia número 6, que es la iglesia de Filadelfia. Entonces, si tienen su Biblia, por favor, pido que me acompañen al libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y ya después de leerlo, vamos a repasar de nuevo verso por verso. Entonces, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces regresamos al versículo 7, donde él le dice al apóstol Juan: escribe a la iglesia de Filadelfia. Ahora, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Uh, Esta era la más joven de las 7 iglesias a las cuales se dirige Jesús, y fue originalmente fundada como un puesto misionero, con el intento de poder convertirlo en un centro para poder esparcir la lengua griega y su cultura, las tradiciones, a través de todas las provincias de Asia. También era muy conocida por sus hermosos edificios. Es más, se le llamaba a veces la pequeña Atenas, por los hermosos edificios que tenía, por los muchos templos también que había en la ciudad. Y una de las cosas que aprendí al ver esto es que era un lugar que frecuentemente tenía terremotos. Y esto requería que los ciudadanos con mucha frecuencia tenían que estar haciendo evacuaciones, a tal grado que mucha gente pues ya no volvía. Entonces la población por eso es una de las más jóvenes de las ciudades, pero también una de las menos pobladas. Y una de las cosas que Jesús les recuerda aquí a la iglesia de Filadelfia es que Él es el santo y el verdadero. Jesús es el verdadero en todo lo que Él es. Él es el Dios real, el hombre real, ¿verdad? El Dios quien se encarnó. A veces se enseña, ¿verdad? En unas sectas que no tienen nada que ver con el cristianismo, que Jesús fue creado, que Jesús era solamente un espíritu, que es solamente una fuerza. Y la verdad es que Él se encarnó, es 100% Dios, 100% humano. Y entonces eso es algo que les recuerda a la iglesia. Ahora él menciona que él tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir. Jesús está mostrando aquí que él también es el que guarda las llaves y las puertas. En esta cita, ¿verdad? Lo podemos ver nosotros en Isaías capítulo 22 del 20 al 30. Y lo que Jesús está explicando más bien es tanto su poder y autoridad que Él tiene, especialmente para admitir y para excluir. Si Él cierra una puerta, no hay nadie que lo puede abrir. Si Él abre una puerta, no hay nadie que lo puede cerrar.
Versículo 8 dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces la iglesia de Filadelfia había servido a Dios bien en las circunstancias difíciles. Ellos no la estaban pasando muy fácil, no la estaban pasando chévere, y Jesús entendía y sabía esto muy bien. Jesús es más, les dice que él ha abierto la puerta de oportunidad para que ellos pudieran evangelizar. Así como Filadelfia fue construida con el propósito de, como en cierto sentido, evangelizar la cultura griega, el lenguaje griega, las tradiciones griegas, Jesús mismo usó esta oportunidad para los creyentes, abriendo esta puerta, esta oportunidad para que evangelizaran, para que predicaran el Evangelio. Y debían de pasar por esta puerta con fe, ¿verdad? Aunque se levantara obstáculos, oposiciones, no importa lo que tendrían que enfrentar, Cristo ya había abierto esta puerta. Y así como Filadelfia tenía, como mencioné, la misión de esparcir la cultura griega y el lenguaje hacia toda la región, es posible que también puede tener otro significado esta frase acerca de la puerta abierta. Los cristianos en Filadelfia parece que fueron excluidos de la sinagoga por su fe en Jesús. Y la puerta abierta también puede estar hablando de su oportunidad para entrar al reino de Dios. Aunque han sido excluidos de las sinagogas, Él les ha abierto la puerta al reino de los cielos a todo aquel que ponga su fe en Él. Entonces, esta es una otra manera en que algunas personas pueden interpretar esto en cuanto a la puerta abierta, y sobre todo, ¿verdad? Pues que Cristo es el que obtiene la gloria en todo. Entonces recuerden que nosotros no debemos de gloriarnos en nosotros mismos, sino más bien procurar traer gloria al Señor. No hay ninguna riqueza, no hay ninguna influencia, no hay ningún esquema de ningún tipo de promoción o método, ni ningún tipo de elocuencia que puede surgir desde los púlpitos, ni la armonía, ni talento tan elevado de los músicos no puede dar, no pueden dar un ministerio efectivo. Esto solamente gracias al Señor, gracias a Jesús. Y entonces el Señor, solo Él ha abierto esta puerta, y solamente es el Señor quien da el crecimiento, ¿verdad? Nosotros entendemos que si lo único que nos corresponde a nosotros es testificar, es hablar, es proclamar, ¿verdad? Y el crecimiento lo da Dios. Yo no salvo a la gente. Yo no salvo porque yo predico muy bien y soy muy elocuente y tengo mucha labia y soy muy inteligente y conozco mucho teología. Aún así, yo no puedo hacer nada para salvar a la gente. Es Dios quien hace esa obra en sus corazones. Y esto es algo que la iglesia en Filadelfia tenía que entender muy bien, y sobre todo las iglesias, la iglesia de Cristo tiene que entender. Entonces, una de las cosas que podemos notar también es que en esta ciudad los cristianos se encontraban en una pobreza de espíritu, hablando de una humildad. Eh, Podían ellos reconocer, ¿verdad?, que aunque ellos eran débiles, su fuerza se hallaba en Dios, su confianza estaba en Dios. Entonces no confiaban en ellos mismos, no confiaban en ciertos métodos y estrategias que a veces las iglesias tratan de poner, como así, ¿cómo puedo ganarme a la gente? Voy a poner esto y voy a hacer otro, voy a traer a tal persona. Y de eso no se trata de poner nuestra confianza en Dios, quien da el crecimiento. No hay ministerio, no hay evangelista, no hay método, no hay estrategia que podamos ser nosotros para salvar más almas. El que salva las almas del Señor. Ahora, podemos hacer métodos para traer más gente, pero eso no significa que esas personas van a realmente, genuinamente nacer de nuevo, solamente si Dios hace una obra en sus corazones. Entonces, algunas de las iglesias que reclaman tener una gran fidelidad a la palabra de Jesús, entonces no negaban su nombre. Ellos eran muy fieles al Señor.
No importa qué amenazas recibían, no importa qué consecuencias posiblemente habría al ellos rehusar negarse, porque estaban bajo el imperio romano, que era muy cruel en muchas ocasiones. Se soltaron muchas persecuciones en contra de los cristianos, pero aún así, esta iglesia en particular no negó al Señor, no negó su carácter. Ellos representan la manera y el estilo de Jesús en algo muy diferente en ese sentido. Ahora, hay otras iglesias que no representan de la manera correcta, no representan el estilo de Jesús conforme a la palabra del Señor. Predican a otro Jesús, a un Jesús chévere que pasa todo, no importa lo que hagas, no, ven como quieras, haz lo que quieras, no importa, tú ya eres algo y puedes hacer, no. Si eres salvo, debemos obedecer al Señor, servir al Señor, agradar al Señor, honrar al Señor. Entonces eso es algo muy importante. En el versículo 9 dice: aquí yo entrego a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Aparentemente los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por los judíos, por personas, ¿verdad?, que se aferraban aún a la tradición, se aferraban a sus propias tradiciones, y sin embargo estos judíos persiguieron, ¿verdad?, a la iglesia, pero solamente se llamaban, tenían el título de judíos, de nombre solamente, porque Jesús mismo dice, se dicen ser judíos y no lo son. De hecho, no tienen ninguna conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe. En esto Jesús, ¿verdad?, dice que Él los hará venir y se postrarán a los pies de los creyentes. Jesús promete que Él iba a vindicar a su pueblo y se iba a asegurar de que sus perseguidores reconocieran que ellos estaban mal, que ellos estaban en lo incorrecto, y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. Y Dios promete que la iglesia de Filadelfia sería vindicada delante de sus perseguidores. Ahora, no que ellos iban a echarle más leña al fuego, a hacer lo mismo que le hicieran a ellos. No, somos llamados a bendecir cuando nos maldicen, a orar por los que nos persiguen, pero al final de cuentas, llevar todo caso al Señor. ¿Quién es el que pagará por nosotros? El que tomará la venganza por nosotros. Entonces el versículo 10 nos habla acerca de: por cuanto has guardado mi palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús aquí también les promete protección de la hora de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. Ahora, una pregunta surge aquí por medio de este versículo, y esta promesa de te guardaré de la hora de la prueba, ¿podrá implicar un escape de la gran tribulación? ¿O promete protección durante la gran tribulación? Entonces, aquí hay dos posturas que surgen de este versículo. Un lado cree, ¿verdad?, que este pasaje soporta, bueno, ambos creen que este pasaje soporta ambas, el que está a favor de que la iglesia será levantada antes. Pueden notar este versículo para decir: ya ves, seremos guardados de la hora de la prueba, que no vamos a pasar a tribulación. Es una postura la cual yo sostengo. Y el otro lado de esto es que dicen: no, vamos a estar durante la tribulación, pero el Señor nos va a guardar durante la tribulación. Aquellos que creen que las iglesias estarán aquí durante este tiempo de gran tribulación se enfocan en la palabra de mi paciencia de Jesús. Ahí donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es como en otra palabra, soportando durante la tribulación. Y dicen que el contexto demanda el ver esto como una protección que habilita al fiel a tener paciencia durante este periodo de 7 años. Ahora, aquellos que creen que Jesús vendrá por su iglesia antes de este tiempo de la gran tribulación, notan que la protección prometida es de la misma hora de la prueba. No solamente de la misma prueba, no que estarán durante la prueba. Entonces también señalan, ¿verdad?, el crisis mundial, el cataclismo mundial que habrá, del cual no se puede escapar, el cual se predicen en la gran tribulación. Por eso dice: te guardaré de la hora de la prueba, te cuidaré
En otras palabras, lo toman de que seremos guardados de la tribulación, seremos levantados, arrebatados antes de la tribulación. Entonces, cualquiera que sea la postura, recuerden, ¿verdad?, que nosotros sabemos que esto no es algo esencial en cuanto a la salvación. Pueden haber personas creyentes que creen que estaremos durante la tribulación, como creyentes que creen que seremos arrebatados antes de la tribulación. Pero mira, se puede, ambos lados pueden usar este texto para um, para su posición en cuanto a esto. Entonces, nosotros también tenemos que tomar en consideración, ¿verdad?, que alguien más puede tener una posición distinta a la nuestra. Pero nosotros sobre todo debemos de pedir al Señor la guianza del Señor, la iluminación del Espíritu y la humildad y el poder respetar también otras posiciones. El versículo 11 dice: "He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona". Ahora, primero, la iglesia en Filadelfia debe de recordar que Jesús viene pronto y ellos deben de estar preparados para su venida. Así como el Señor nos habla a través de esta porción a nosotros mismos. Hey, Él viene pronto y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Ahora, cuando consideramos la palabra pronto, una cosa debemos de notar, que no debe entenderse como algo que va a ser, ¿verdad?, inmediato. No está, esa no es la idea. Más bien la idea es de que va a ser algo tan repentino, tan así um, eh, inesperado, ¿verdad? No tanto ya pronto, sino más bien en cualquier momento podrá suceder y sin esperarse y no necesariamente algo de inmediato. La iglesia de Filadelfia no se debe de apartar de su fundamento sólido. La iglesia de hoy no debe de apartarse del fundamento sólido, la cual es la oportunidad para evangelizar. Podemos usar estas redes sociales, podemos usar diferentes formas de poder, ¿verdad?, esparcir el evangelio y es las puertas que Dios nos ha abierto a nosotros, así como le abrió la puerta a la iglesia de Filadelfia. Otra cosa que no deben de apartarse es de la confianza en Dios. Tiene poca fuerza. Jesús dice: ustedes son débiles, y es la verdad. Como iglesia nosotros somos débiles, pero recibimos nuestras fuerzas de Dios, pero ponemos nuestra confianza en Dios, no en mi intelecto, no en cuánto doctrina sé, cuánto tiempo tengo en la iglesia, qué posición tengo en la iglesia, si soy pastor, si soy maestro, si soy... No, sino que mi confianza está puesta en Dios a pesar de cuál sea mi posición, cuál sea mi responsabilidad, mi rol dentro del cuerpo de Cristo. Otra cosa que no deben de apartarse es de la fidelidad a Jesús. Por eso dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿verdad? Tenemos que ser fiel a Jesús. En medio de una cultura tan hostil, en medio de una cultura, sociedad donde los fundamentos se han roto, están rotos los fundamentos de esta sociedad, y nosotros como creyentes tenemos que agarrarnos firmemente y estar fundados sobre la roca que es Cristo. Vendrán ataques, vendrán, ¿verdad?, oposición, habrá odio en contra de nosotros, seremos tachados como tacharon a la iglesia primitiva de ser personas que tenían odio hacia el género humano por sus posturas bíblicas. Y eso está sucediendo y va a suceder en nuestros tiempos, pero tenemos que ser fieles a Jesús. Por ejemplo, uno de los mártires fue Policarpo, que se le dijo: mira, maldice a Cristo y tú vas a vivir. Él tenía 86 años cuando le amenazan de esta manera, y él dice: por 86 años yo he servido al Señor y jamás me ha hecho daño, y por lo tanto yo no voy a blasfemar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, de mantenernos fieles a Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga. Nunca olvidemos, ¿verdad?, que es importante, así como se le dijo a la iglesia de Filadelfia, de retener lo que tenían. Nosotros debemos retener lo que tenemos en el Señor. Nunca olvidemos que la persona que tiene la mayor oportunidad de tomar la corona, o de prevenirnos de recibir nuestra corona, somos nosotros mismos. Si no retenemos, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos en el Señor.
si nos empezamos a confiar en nosotros mismos, si empezamos a desviarnos, aceptando estas ideologías y estos pensamientos y el molde de este mundo, entonces nosotros mismos seremos los responsables por la corona que nosotros podemos recibir por medio de Cristo si nosotros nos descuidamos y nos apartamos del fundamento. Ahora ya para concluir, el versículo 12 y 13, mira lo que dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Ahora, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, los cristianos van a gozar de un lugar inconmovible. No, nadie los podrá sacar de ahí, nadie los podrá remover de ahí. Un lugar eterno, un lugar seguro en la presencia del Señor. No hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Es más, en los tiempos bíblicos, cuando consideramos el nombre de una persona, cada persona se le daba un nombre que hablaba de su carácter, hablaba de su persona. Y eso es algo, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Nos pondrá un nombre que mostrará que nosotros le pertenecemos a Él, ¿verdad? El vencedor dice que recibirá muchos nombres: el nombre de Dios, el nombre de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y el nuevo nombre dado por nuestro Señor Jesús. Entonces estos nombres, ¿verdad?, son marcas de identificación que nosotros le pertenecemos al Señor. Eso es lo único que representan, ¿verdad? Que nuestra identidad, nosotros somos, le pertenecemos al Señor, somos de Él. Y por eso concluye el versículo 13 diciendo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, todos nosotros quisiéramos oír las alabanzas y las palabras de ánimo que Jesús mismo le está dando a la iglesia de Filadelfia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, mantenernos en el fundamento que es Cristo y su palabra. Su palabra no cambia, no caduca, no expira, no está anticuada, no está pasada de moda. Su palabra permanece para siempre. Hay personas que tal vez digan que para la Biblia ya eso ya es pasado. Para esos fanáticos, para esos religiosos. Pero saben que es la palabra de Dios. Yo me aferro a la palabra del Señor. Y por lo tanto debemos de mantenernos en el fundamento. Mantenernos en Cristo, mantenernos en su palabra. Y también debemos de depender en la fuente de fuerza que no proviene de nosotros mismos, sino más bien en Dios. Él es nuestra fuente de fuerza, porque dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. No por mi intelecto, no por algo que yo hago, sino yo recibo mis fuerzas de parte de Dios. Cuando quiero flaquear, quiero desmayar, quiero estar por caer, yo me apoyo en las fuerzas que yo recibo de parte del Señor. Entonces nunca nos olvidemos eso. Nuestra fuerza no viene de cuán grande es nuestra iglesia, qué bueno, qué talentoso es nuestra música, qué elocuente y qué bien recibidas nuestras predicaciones. No. Nuestra fuerza solamente depende de Dios. Eso es tan importante que no nos olvidemos. Y pues bueno, aquí hemos concluido, ¿verdad?, este pequeño estudio en esta porción de Apocalipsis capítulo 3. Si el Señor nos permite, para el próximo video nosotros vamos a continuar con la última iglesia. Nos falta, la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Entonces, que Dios me los bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.